En el caso de hoy, nos vamos al Sendero de los Apalaches, o los Montes Apalaches. El Sendero de los Apalaches es un popular destino de senderismo en Estados Unidos. Discurre por los Montes Apalaches, en los estados orientales de Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee y otros. El sendero se extiende a lo largo de unos 3.500 kilómetros, ofreciendo una gran variedad de terrenos, condiciones climáticas y belleza natural a lo largo de la ruta. Sin embargo, esta bella estampa esconde un lado oscuro: los terribles incidentes que se han producido en estas montañas a lo largo de los años. En el caso de hoy, analizaremos el caso de 1990 en el que Molly LaRue y Jeff Good fueron asesinados a lo largo del Sendero de los Apalaches, en Pensilvania. Se habían conocido en Salina, Kansas, donde ambos trabajaban para una organización patrocinada por la iglesia que llevaba a jóvenes en situación de riesgo al campo para que pudieran desahogar sus problemas a través de la aventura. A sus 26 años, Jeff era un tenesiano simpático y honrado, de carácter ecuánime y paciente. Molly, un año más joven, era una artista alegre y enérgica que había ganado un concurso nacional en el instituto para diseñar el sello de correos de Estados Unidos de 1984. A los dos les encantaban los niños y la naturaleza. Jeff practicaba escalada en Colorado y enseñaba en el rancho Philmont Scout de Nuevo México. Molly hizo 2 cursos de Outward Bound y pasó un año haciendo terapia al aire libre con niños en el desierto de Arizona. Decidieron irse, como muchos otros, en un momento difícil de sus vidas. Se habían enterado de que les despedirían en mayo, y una excursión de 6 meses parecía una buena manera de decidir qué hacer a continuación. Un día, Molly llamó a sus padres y les dijo que siempre había querido recorrer el Sendero de los Apalaches y que tenía una amiga que también quería hacerlo. Así anunció a sus padres el comienzo de su relación con Jeff. Por aquel entonces, eran casi inseparables. Ella sacó dinero de sus ahorros para financiar su viaje, que empezarían en Maine. El 4 de junio de 1990, tras subir el día anterior a la cima del kilométrico Monte Catadín, en el extremo norte del Sendero de los Apalaches, emprendieron su larga caminata, que resultó ser sorprendentemente difícil. Desde el principio del viaje, la pareja llevó un diario en el que escribieron: antes de empezar este reto, nos recordamos mutuamente que habría días duros, días en los que nos preguntaríamos ¿por qué estamos haciendo esto? Jeff también escribió: nuestros cuerpos han recibido casi todo lo que pueden soportar. Pero también escribieron en diarios, dejados en los refugios, que, en una época anterior a los teléfonos móviles, eran el medio de comunicación más fiable para los excursionistas. Leyendo estas anotaciones, era obvio para todos los que seguían sus pasos que estaban disfrutando enormemente del viaje. A primera hora del día, Jeff y Molly habían acampado en un refugio minúsculo y mísero en Peters Mountain, al norte del río Susquehanna. Ya estaban casi a mitad de camino y los ambiciosos días pasaban tranquilos, aunque aún no se había convertido en una costumbre. Seguían sin hacer nada mientras comían. Descansaban en cualquier roca que ofreciera una vista. El 6 de septiembre, Jeff escribió en su diario: llegamos al refugio de Allentown para desayunar. Allí conocimos a Paul, con quien estuvimos hablando un buen rato. Es un chico de 15 años al que han echado de casa. Discutimos varias ideas diferentes que él podría intentar. 11 millas antes de llegar a Duncannon, conocieron a un compañero, Mark Glaserow, de Owings Mills, Maryland, que se unió a ellos en una pizzería del pueblo. Sus compañeros aún estaban comiendo cuando Glaserow anunció que tenía más excursiones que hacer. Les deseó suerte y se dirigió a Thelma Marks. Jeff y Molly caminaron 2 manzanas hasta el Hotel Doyle, un vestigio en ruinas de lo que fue una gran posada. En 1990, como ahora,
Su bar servía excelentes hamburguesas y cerveza de barril barata, pero incluso a $11 la noche, las 23 habitaciones del piso de arriba, descascarilladas e infestadas de arañas, no eran una ganga, solo tenían 3 baños compartidos. Sin embargo, esas habitaciones sí tenían colchones. Los excursionistas deshicieron las maletas y llamaron a sus padres para hablar de una reunión prevista en Harper's Ferry para celebrar el punto intermedio. La mañana del miércoles 12 de septiembre de 1990, se reunieron con la anciana tía abuela de Molly y otros 2 parientes en la plaza del pueblo, y luego les acompañaron a comer a una parada de camiones cercana. Después recogieron el correo, pararon en una pequeña tienda de comestibles, y a las 15:45 siguieron un sendero hacia el bosque y subieron a Cove Mountain. El ascenso por piedras cubiertas de líquenes y pedregales sueltos terminó en Hawk Rock, que ofrecía una gran vista de la ciudad, los ríos y las tierras de cultivo montañosas de abajo. Desde allí subieron fácilmente a la cima de la cresta hasta Thelma Marks. Jeff y Molly llegaron allí probablemente pasadas las 5 de la tarde, y, por desgracia, aquí es donde las cosas se torcieron. El 13 de septiembre, otros 2 excursionistas, Cindy y Brian, también conocidos como excursionistas solitarios, que recorrían este sendero esa tarde en busca de refugio, fueron quienes descubrieron los restos de Jeff y Molly. Lo más probable es que Jeff y Molly murieran entre las 5 y las 7 de la mañana siguiente. Según los viajeros, se sintieron inquietos. Brian sintió que algo iba mal incluso antes de llegar al refugio, y levantó su bastón porque pensó que tendría que meterse en una pelea. Y cuando se acercó, se dio cuenta de que la comida y el equipo estaban esparcidos por todas partes, y luego vio los restos de Jeff y Molly. Dijo que era una vista horrible. A Jeff le habían disparado 3 veces, y a Molly la habían atado, apuñalado en el cuello, la garganta y la espalda, y violado. Por supuesto, volvieron tan rápido como pudieron para denunciar el crimen. La policía tardó 4 horas en llevar sus equipos y vehículos al remoto lugar, y los militares talaron árboles para despejar el camino. La policía llegó al lugar del crimen y encontró los cadáveres, tal y como la pareja había denunciado. Era una escena horrible. Empezaron a realizar exámenes forenses y ya podían decir que la pareja llevaba muerta entre 12 y 16 horas, lo que significaba que quienquiera que lo hubiera hecho tenía una gran ventaja de tiempo. Pero los investigadores se pusieron a trabajar inmediatamente, entrevistando a los residentes que vivían a lo largo y cerca del sendero. Reunieron suficiente información de varias personas y de otros excursionistas para crear un retrato robot del autor del crimen. Lo describieron como un hombre blanco, desaliñado con 2 bolsas de lona rojas. Y, por supuesto, tenían la difícil tarea de ponerse en contacto con los padres. Los padres de la pareja estaban preparados para osos y serpientes, para todo tipo de fauna, pero no sabían que su peor enemigo sería un hombre. Toda la comunidad del Sendero de los Apalaches estaba indignada por este hecho, porque se considera un lugar sagrado y millones de personas lo recorren cada año, y para ellos era simplemente un crimen horrible. El 21 de septiembre, 2 excursionistas vieron a otro caminante que llevaba la mochila equivocada y calzaba botas similares a las de Jeffrey. Inmediatamente lo denunciaron al Servicio de Parques Nacionales. Lo detuvieron cuando intentaba cruzar Harper's Ferry, en Virginia Occidental, hacia las 8 de la tarde. Llevaba la mochila y las botas de Jeffrey Hood, así como el arma del crimen, un cuchillo y una pistola Winchester. Dijo llamarse David Casey Horn. Era un trabajador de una fábrica de tabaco de 38 años de Laurier, Carolina del Sur. Su nombre alertó a un agente del FBI en Florida, que se encontró con el caso en un periódico local. El agente estaba buscando a Paul David Cruz, que se parecía mucho a este tipo,
un fugitivo de 38 años que se había convertido en viajero y estaba en la carretera después de haber sido condenado y acusado de otro asesinato en Bartow, Florida, en julio de 1986, y simplemente desapareció. Durante todo este tiempo, estuvo en la lista de los delincuentes más buscados de su estado. Las autoridades de Pensilvania fueron las únicas que lograron detenerlo, y fue juzgado inmediatamente por el asesinato de Jeff y Molly. El fiscal del condado de Perry, Scott Kramer, abogó por la pena de muerte, pero eso no apaciguó a las familias de las víctimas. Querían que fuera encarcelado porque el padre de Molly era un antiguo ministro baptista. Dijeron que la pena de muerte no les devolvería a su hija. El padre dijo que aunque estaba muy enfadado por la pérdida de su hija, matar a otra persona ni siquiera se acercaría al dolor que se sentiría. Por eso querían cadena perpetua. Y, por supuesto, la noticia de la detención de Cruz fue un alivio para todos los demás viajeros que lo sabían y para todos los funcionarios que trataban de encontrarlo. La policía dijo entonces que Cruz se había negado a responder preguntas sobre los otros asesinatos de los que se le acusaba. Tal vez se debiera a la brutalidad del acto, o a las preguntas que le perseguían cuando el criminal no pudo decir por qué disparó 3 veces a Jeff, o por qué ató las manos de Molly a la espalda y le echó una cuerda al cuello, por qué la violó, o por qué la apuñaló 8 veces en el cuello, la garganta y la espalda. 4 años antes, fue acusado de asesinar y casi decapitar a una mujer de 58 años, que le llevaba a casa desde un bar de Florida. Desde entonces, se esconde de la policía bajo el seudónimo de Casey Horn. Durante la mayor parte de su vida, estuvo profundamente deprimido, consumía drogas y era propenso a comportarse de forma amenazadora, según funcionarios federales, familiares, profesores, compañeros de clase y entrenadores. Tenía problemas de salud mental y signos de trastorno maníaco-depresivo. Su madre de acogida, Susan Cruz, dijo que el niño de 6 años estaba resentido por haberse visto obligado a abandonar a su familia biológica. Estaba enfadado con su padre biológico, Edward Horn, que lo abandonó a él y a sus 7 hermanos. Se escapó de sus padres adoptivos varias veces y abandonó la escuela en su último año. Desapareció, pero finalmente regresó para terminar sus estudios y alistarse en los Marines. Los Marines lo expulsaron por ausentarse sin permiso después de que mostrara signos de depresión grave e intentara suicidarse. También fracasó en 2 matrimonios, incluido el de su segunda esposa, que le acusó de acercarse a ella, a hurtadillas en la cama y amenazarla con un cuchillo. Durante el juicio por el asesinato de la joven pareja, la defensa del asesino presentó a un psiquiatra que testificó que tenía un tipo de personalidad esquizoide y padecía el síndrome agresivo orgánico, que se agravó el día del asesinato debido al consumo de alcohol y cocaína. El jurado lo condenó a muerte, pero apeló y siguió luchando contra los fiscales del condado de Perry por tecnicismos, hasta que en 2006 los fiscales aceptaron anular la pena de muerte a cambio de 2 cadenas perpetuas consecutivas si dejaba de apelar. En 2000, el Mountain Club de Maryland construyó un refugio de madera parcialmente cerrado en la cima de Cove Mountain, a una altitud de 2.500 pies. Sirve de refugio meteorológico y zona de acampada para excursionistas, y sustituyó al refugio Thelma Marks, donde tuvo lugar el asesinato. Este horrible incidente ha permanecido en el corazón de los turistas y sirve de ejemplo para ser más precavidos en zonas salvajes y desiertas. Eso es todo. No dejes de escribir tu opinión en los comentarios y haz clic en los pulgares arriba si te ha gustado este vídeo. Y nos vemos en los próximos episodios. Adiós.